nuevo estudio y es la carta de Efesios. Vamos, hermanos, a iniciar con esta maravillosa carta. Y qué bueno, hermanos, que usted se disponga a seguir aprendiendo del mensaje de la palabra del Señor, porque la idea es que de aquí o de hoy en adelante podamos, hermanos, seguir aprendiendo de lo que Dios nos enseña en su palabra. Así que vamos, hermanos, a leer y a tratar de sacar las mejores lecciones de lo que tiene que ver con esta maravillosa carta que también fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, entonces, vamos a ver de que él nos va a enseñar una maravillosa carta en la cual vamos a ver grandes lecciones, grandes lecciones. Por eso traía, la idea era que pudiéramos ver una presentación, porque traía una presentación para todos ustedes de lo que tiene que ver con el mensaje de esta carta. Vamos, hermanos, a la carta de Efesios. Carta de Efesios, vamos a ver el capítulo 1. Pero antes de entrar al momento de la carta, vamos, hermanos, a mirar que la carta a los Efesios tiene un contexto. Y vamos a ver primero ese contexto. Hoy vamos a ver la introducción a ese contexto. Y quiero que usted, hermano, y yo veamos. Voy a dejar la presentación grabada para que usted la pueda ver, esta maravillosa carta. El libro de Efesios, vamos a ver la introducción al libro de Efesios. La carta está dirigida a los hermanos que se reunían en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso es una ciudad que se encuentra en la provincia de Asia, Menor. Usted va a poder ver en el video, en la presentación que voy a dejar allí, que la ciudad de Éfeso está situada bajo un puerto, y esta ciudad, hermanos, se cree que tenía aproximadamente unos 450,000 habitantes en el momento en el que Pablo llegó a la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero, que más o menos lo situamos entre el año 55 y el 58 después de Cristo. Estamos hablando del tercer viaje, luego de que Pablo pasara por las demás regiones. Y eso lo vamos a ver, hermanos, en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19 vamos a relatar un poco. Pero la ciudad de Éfeso, hermanos, era una ciudad, como le decía, un puerto, donde había mucho intercambio cultural, donde había mucho comercio, artesanos, personas que comerciaban, diferentes culturas, pero se caracterizaba porque, según decían los historiadores, era la tercera capital del mundo. La primera era Roma, obviamente, del Imperio Romano. La segunda era, se cree que Jerusalén, pero la tercera capital del mundo era la ciudad de Éfeso. ¿Por qué? En la presentación ustedes van a ver de que allí se esculpía, o más bien se esculpió muchos años, cientos de años antes, un maravilloso templo. Cuando hablo de maravilloso no es porque le esté dando gloria a lo que hacían allí, sino a la parte arquitectónica, porque era muy espléndido.
el templo de la llamada diosa en aquella época Diana o Artemisa, diosa de los efesios. Diana o Artemisa era una diosa que adoraban no solamente los efesios, los de la ciudad de Éfeso, sino muchas partes, y venían de muchas partes de otro mundo a visitar, a conocer este maravilloso templo de la diosa Diana. Un templo espléndido, grande, donde realizaban obviamente muchas cosas inmorales, pero fue construido de una manera muy espléndida, muy grandiosa. Allí, en la ciudad de Éfeso, habían unos arquitectos y artesanos que fabricaban también pequeños, lo que hoy llamamos los souvenirs, ¿no? Los templecillos, para que los visitantes y los que llegaban y visitaban la ciudad, pues se fueran con un recuerdo de la ciudad, de un pequeño templecillo, una pequeña muestra del templo de la gran diosa Diana, Artemisa. Pero también allí había un teatro espectacularmente grande también, donde se cree que allí cabían alrededor de 25.000 personas y donde se realizaban diferentes teatros, espectáculos al aire libre, donde podían disfrutar los ciudadanos de Éfeso de cualquier cantidad de cosas y entretenimiento que les diera estas personas que hacían este tipo de espectáculos. El gran teatro de Éfeso. La ciudad entonces estaba asentada sobre un puerto, y aquí en la descripción, cuando ustedes vean el video, podemos ver el viaje que inició el apóstol Pablo desde la ciudad de Antioquía, ¿sí? Y pasó por las regiones de Galacia, ¿sí? Pero él llegó directamente a la ciudad de Éfeso, donde estuvo por aproximadamente 3 años, nos va a relatar el libro de los Hechos. Pero vamos a leerlo en la palabra de Dios y vamos entonces a contextualizar un poco lo que nos dice Hechos capítulo 19, cómo fue el inicio de la congregación de la iglesia del Señor allá en la ciudad de Éfeso. Hechos capítulo 19. Iniciando pues el capítulo, Pablo dice, el autor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, relató lo que aconteció con este tercer viaje del apóstol Pablo. Capítulo 19 del libro de Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste del Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo
y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo, escuchemos bien esta parte, muy importante, hubo por algún tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos,
Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: «Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Bien, todo este relato bastante largo y extenso que leímos nos da una idea un poco general de qué fue lo que aconteció en los inicios de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo llegó allá a la ciudad de Éfeso y encontró a 12 varones que se habían bautizado, pero que no se habían bautizado por un bautismo que Jesús había mandado, sino que se habían bautizado con el bautismo de Juan. Estaban, o más bien no estaban bautizados, porque uno no se bautiza 2 veces, uno se bautiza una vez. Ya hay un solo bautismo, dice la Biblia en Éfeso, y lo vamos a estudiar. Hay un solo bautismo. Cualquier otra persona que se haya bautizado de una manera equivocada, conforme a lo que no enseña la Escritura, pues realmente no está bautizado. Y no es que tengamos que decirles que usted tiene que volverse a bautizar. No, es que no está bautizado, porque existe solamente un bautismo. Pues bien, eso fue lo que ocurrió con estos 12 hombres. No estaban bautizados con el bautismo que Jesús había mandado. Y Pablo obviamente los bautizó, y dice la Biblia que empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a recibir los milagros, los dones milagrosos que había en el primer siglo. Luego de eso, leímos allí de que Pablo estuvo por espacio de 3 meses enseñando en la sinagoga, ¿no? Enseñando allá en la sinagoga, pero hubo oposición y apartó a los discípulos y los llevó a una escuela de un hombre llamado Tirano, ¿no? No es que este hombre era tirano, ¿sí? Sino que así se llamaba, era un hombre llamado en la escuela llamado Tirano. Allí dice la Biblia que estuvo enseñando durante 2 años, pero según el libro de Hechos capítulo 20 también vamos a ver que él estuvo 3 años en la ciudad de Éfeso. Durante 3 años estuvo. ¿Qué vemos, hermanos, entonces? Un inicio bastante agitado de la congregación. ¿Por qué? Porque después, bueno, vemos el relato de las conversiones de los hermanos de allá a tal libros que utilizaban para la magia, para ciertas cosas, para ciertas artes oscuras, ¿sí?, que utilizaban estas personas, y cuando ellos se convirtieron dejaron todo eso, lo quemaron, ¿sí? Y ahí dice que el precio de eso era más o menos 50,000 piezas de plata, que eso a nuestros días, pues una pieza de plata en aquella época era un denario era el salario de un trabajador, o el jornal, el salario de un trabajador. Si hoy lo tomáramos hoy en día, más o menos eran 1.490 millones de pesos colombianos, ¿sí? El salario, el día, hoy está más o menos 29,000, ¿sí? Más o menos 29,000 pesos, 29,000 y pico de pesos es el salario diario mínimo.
Y si lo multiplicamos por 50.000, nos da una cifra de 1.490, 1.460 millones de pesos. Imagínense lo que estas personas estuvieron dispuestos a dejar, ¿sí? A quemar, a dejar, porque se convirtieron. No eran, como lo decía algún día en una reflexión, no eran unas personas simplemente que estaban intelectualmente convencidas de la verdad de Dios, sino que ellos realmente estaban convertidos al cristianismo, a tal punto de que ellos dejaron todas esas prácticas oscuras que tenían y se convirtieron al Señor. Luego, lo que leíamos fue que, este Demetrio, que era un hombre que comerciaba con los templecillos de la gran, del templo de la diosa Diana, hacía templecillos, pues empezó a ver que su negocio empezó a bajar, ¿no? Empezó a no tener ganancias de ese negocio y bueno, hay que hacer algo, y lo que tenemos que hacer es alborotar la ciudad y expulsar a estas personas que nos están haciendo un daño inmenso, porque estamos perdiendo aquí nuestras ganancias, y no solamente eso, sino nuestro prestigio, nuestro crédito de que nuestra ciudad es una de las 7 maravillas del mundo. Nuestra ciudad es una capital mundial donde muchas personas vienen y veneran a la diosa Diana, ¿sí? Entonces Demetrio no quería permitir, no deseaba que esta expansión del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se estuviera dando, y por eso es que alborota la ciudad, y por eso es que lleva a Gallo, dice allí, y a los demás, y Aristarco ante el teatro, ¿sí? Que ya lo decíamos y lo mostrábamos en la presentación, que ustedes van a poder ver, que albergaba aproximadamente 25.000 personas. Imagínense 25.000 personas gritando durante 2 horas seguidas: grande es Diana de los Efesios, sin cansarse, sin agotarse. Yo no sé si se quedaron sin voz, pero lo que sí sabemos es que por espacio de 2 horas estaban haciendo este alboroto en la ciudad. Y tomaron también a Alejandro y lo llevaron pues también ante el teatro. Y alborotaron y querían que llevaran a Pablo ante el teatro, pero no permitieron eso, ¿no? Entonces vemos un comienzo de la iglesia bastante agitado, y luego, según el capítulo 20, el versículo 1, dice que después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, donde podemos ver que aquí entonces estuvo en Éfeso. Si usted cuando vea el relato, salió para la ciudad de Macedonia, donde llegó tal vez a Filipos, a Polonia, Tesalónica, Berea, y luego llegó a la ciudad de Corinto. ¿Sí? Allí vemos, hermanos, el inicio de la congregación de la iglesia del Señor en la ciudad de Éfeso. Vamos a ver entonces, según la Biblia, según este libro de Éfeso, en la introducción al libro, y vamos a ver entonces el autor. Ya sabemos que el autor es el Espíritu Santo directamente, ¿no? Él es el autor principal, ¿sí? Pero ¿quién escribió, utilizado por el Espíritu Santo, fue el apóstol Pablo? Ahora, ¿cómo lo sabemos? En Efesios capítulo 1, versículo 1, vamos a leer que él fue el autor de esta carta. Miren, Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, si vamos al capítulo 3, versículo 7, vamos a encontrar también que, miren, el autor allí se está describiendo, donde dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder.
Y luego vamos al capítulo 4, versículo 1, y ahí vamos a encontrar también el apóstol Pablo identificándose como el autor de esta carta. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él está preso. Como veremos también en la introducción a esta carta, es que Pablo, esta es otra de las cartas, y por eso quise escoger esta carta, porque esta es otra de las cartas llamadas las cartas de prisión, porque fue escrita por el apóstol Pablo estando en prisión, como lo fue escrita también la carta de Filipenses, que ya estudiamos y que finalizamos el miércoles pasado, como también fue escrita la carta de Colosenses, que también estudiamos ya en la congregación, y como también fue escrita la carta de Filemón. Son 4 cartas que Pablo escribió estando en la ciudad de Roma como preso, y por eso el capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues preso en el Señor. ¿Quiénes son los que van a recibir la carta? Porque toda carta pues tiene un receptor, ¿no? Usted redacta una carta y no la tira al aire, ¿no? Sino que quiere que alguien la reciba. ¿Quiénes son? Pues según el capítulo 1, versículo 1 dice que son los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, la carta va dirigida a los hermanos de la iglesia del Señor que se reunía en la ciudad de Éfeso. Es una carta a los cristianos, ¿sí? Que, como vamos a ver, tiene unos grandes principios y enseñanzas para todas las personas, pero que fue escrita para los cristianos en un principio de la ciudad de Éfeso, que se reunía en la ciudad de Éfeso. Ahora, ¿cuáles son los motivos de escritura de la carta? ¿Por qué fue escrita la carta de Efesios? ¿Qué fue lo que motivó al escritor, que fue el apóstol Pablo, a que la carta fuera redactada? Bueno, vamos a recordar, como lo acabamos de leer, y contextualizar un poco en la historia. Éfeso era un puerto donde había muchas culturas y habían también judíos. Tanto habían judíos porque había sinagoga, como también habían gentiles, es decir, personas que no eran judías, que no hacían parte del, entre comillas, pueblo de Dios, en aquella época el pueblo judío, y a ellos se les llamaba los gentiles. Bueno, tal parece que la carta, que fue escrita en el año más o menos 61, ¿sí? Esa es la fecha de escritura de la carta, tal parece, según lo que vamos a ver a lo largo de esta carta, que ya existía la iglesia consolidada, los judíos y los gentiles. Y esta carta entonces nos va a mostrar de que los judíos y los gentiles estaban ahí juntos. Pero llegó un momento en que los judíos querían separarse de los gentiles, y también viceversa, los gentiles también querían separarse de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tenían ciertas costumbres, ciertas dietas, ciertas formas o estilos de su conducta judía que no aceptaban del pueblo gentil. Al mismo tiempo, los gentiles no aceptaban ciertas costumbres, ciertas ideologías, ciertas prácticas que los judíos tenían y que ellos simplemente por ser gentiles no practicaban, y querían en un momento dado separarse. Es decir, coger la congregación, dividirla en dos, y que hubiera una congregación para los judíos y que hubiera una congregación para los gentiles. Entonces, a través de la carta de los Efesios vamos a ver que Pablo va a decirles: no se pueden separar, a pesar de que ustedes son dos culturas completamente diferentes, que no tienen las mismas prácticas, costumbres, dietas, formas y estilos de vida que tenían. Eso no les debe impedir el estar juntos y el conservar una unidad que Dios nos va a enseñar en su palabra, y que es muy importante conservar
entre los cristianos. De manera que a lo largo de la carta que estudiaremos verso por verso, estaremos procurando estudiar cada verso, profundizar en lo mayor posible cada una de las enseñanzas, pero obviamente teniendo el contexto general de lo que es la congregación de Éfeso al cual Pablo escribió, que tuvo un motivo, lo motivó a escribir. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, una persona fue y le dio noticias de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso, ¿sí? Como lo veremos más adelante. Un hermano tuvo que contarle al apóstol Pablo de lo que estaba sucediendo, y por eso Pablo redacta la carta y va a decir: no, ustedes no se pueden separar. Y por eso es que vamos a ver en el capítulo 4 la unidad en el espíritu. Por eso es que vamos a ver en el capítulo 2 lo que es que hemos sido reconciliados todos por medio del sacrificio de Cristo, tanto judíos como gentiles. Ahora Pablo también va a mostrar todo su ministerio como tal y la importancia de que en la iglesia existan estos ministerios que Dios mismo ha establecido, y que esos dones que Dios ha establecido, que Dios ha dado a los hombres, pues debe procurarse que estén en la iglesia. Como sabemos, la iglesia en Éfeso tuvo ancianos. ¿Por qué lo sabemos? En Hechos capítulo 20 vamos a ver, veremos que Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, tuvo los ministerios, y como también lo contextualizamos, hubo un momento también en la historia de las iglesias del Señor, de la iglesia de Cristo en Éfeso, en que el ministerio cayó, en que esta esta iglesia, esta congregación cayó a tal punto de que inclusive perdió su primer amor. Y por eso es que vamos a encontrar el mensaje, uno de los mensajes a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, exhortándole a que vuelva a su primer amor. Pero son muchas de las cosas que veremos a lo largo de la carta. Esos son los motivos, el principal motivo, lo que motivó al apóstol Pablo a escribir la carta de Éfeso. Los judíos y los gentiles no querían ya vivir juntos, no querían tener comunión entre ellos, querían separarse, ¿sí? Querían dividir la congregación y decir: bueno, ustedes allá, nosotros acá, nosotros los respetamos en sus ideologías, en sus costumbres, en su dieta, y ustedes respeten a la nuestra, pero así, separaditos. Y Pablo va a decir: no, señor, la iglesia es un solo cuerpo y tenemos que conservar ese solo cuerpo como cristianos. Eso fue lo que motivó. Ahora, ¿cuál es el propósito principal de la carta? El propósito principal de la carta es exhortar a los cristianos de Éfeso para que comprendieran que tanto judíos como gentiles tenían entrada por un mismo espíritu al Padre. Los judíos decían de que los gentiles no podían ser salvos, ellos tenían que guardar la ley, ellos tenían que conservar ciertas ideologías que los judíos ya tenían que circuncidarse, tenían que guardar ciertas leyes o la ley de Moisés. Y Pablo va a decir: no, ahora los que estamos en Cristo, ahora los que ahora hemos nacido, hemos sido bautizados, ahora somos miembros de una familia de Dios. A lo largo de esta carta, hermanos, vamos a ver lo gloriosa que es la iglesia, porque ese es uno de los temas de la carta de Efesios, ¿sí? El propósito de Dios para la iglesia. Ese es uno de los temas, el eterno propósito de Dios que se cumple en Cristo y que ha dejado a la iglesia para que sea la que muestre esa gloria de Cristo hacia el mundo. A lo largo de la carta de Efesios vamos a ver, hermanos, la importancia que tiene la iglesia para Dios, para el Señor, ¿sí? Porque muchos quieren vivir como cristianos pero sin pertenecer a la iglesia, y no se puede. No se puede decir que yo soy cristiano, que yo soy hijo de Dios y estoy fuera de la iglesia. No, el cristiano verdadero
hace parte de la iglesia del Señor, porque es que Dios lo añade a su iglesia. Y a lo largo de la carta vamos a ver eso, hermanos, lo glorioso, la gloriosa iglesia del Señor. A lo largo de la carta, hermanos, vamos a ver también la importancia de la unidad. Yo por eso le he dado dos temas, cualquiera de los dos puede ser un tema para la carta de Efesios, y es la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Vamos a ver, hermanos, la importancia de estar unidos en Cristo, y que nosotros, si mantenemos esa unidad en el vínculo de la paz, vamos a ver, hermanos, cosas maravillosas que el Señor va a hacer en su iglesia. Importantísimas. Igualmente, hermanos, no dejando a un lado las exhortaciones que nos va a dar y las enseñanzas, los mandamientos que Dios nos va a dar por medio del apóstol Pablo, quien escribió esta carta, de lo que es ser un cristiano que vive en la iglesia del Señor y cómo debe vivir y cómo debe ser su nueva vida en Cristo y cuáles son las cosas que debe desechar en su vida, cuáles son las cosas que no debe dejar que en el mundo le atraiga y le absorba y cree en él ciertas prácticas que están en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver también esa parte práctica de cómo los cristianos deben vivir ahora que están en Cristo, cómo es que nosotros como cristianos debemos vivir. Pero todo eso lo veremos a lo largo del estudio de la palabra de Dios. Y por último, hermanos, para terminar, vamos a ver unos aspectos importantes, características importantes de la carta. Ahora, sin lugar a duda, hermanos, esta es una de las cartas más sublimes del apóstol Pablo. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Por lo que dije anteriormente. ¿Por qué? Porque Pablo va a colocar la iglesia en un lugar bastante primordial, y como lo dice él en 1 Timoteo, habla de que es columna y baluarte de la verdad, es la casa de Dios. Vamos a ver, hermanos, la importancia que tiene la iglesia para el Señor Jesucristo, a tal punto que lo veremos también en la carta de Efesios, que Jesús o el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, compara a la iglesia con la esposa, ¿sí? Como la esposa, como yo tenía a mi esposa, así va a comparar Pablo a la iglesia, pero hablando obviamente de la iglesia, ¿sí? La carta de Efesios es la única que nos muestra el gran propósito eterno de Dios que ha tenido en Cristo desde antes de los siglos. Veremos, hermanos, que la iglesia es un organismo, no es simplemente una institución, ¿sí?, humana, es un organismo vivo porque está compuesto por seres humanos, por cristianos, ¿sí? Y está organizada, obviamente tiene una organización, pero es un organismo vivo, ¿sí?, que nos va a mostrar, hermanos, que desde antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía preparada su iglesia, ¿sí? Ahora, la carta de los Efesios también va a poseer o posee un gran paralelo con la carta de Colosenses. Algunos aspectos que vimos en Colosenses también se van a encontrar en el libro de Efesios. ¿Por qué? Más que todo en la parte práctica, en la conducta, en la moralidad del cristiano, ¿sí? Ahora, nos muestra la terrible situación en la que nos encontramos nosotros antes de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo. Esa terrible situación nos va a mostrar también la carta de Efesios. En qué condición nosotros estábamos y en qué condición. Cómo Dios nos sacó de esa inmundicia y nos colocó en su gloriosa iglesia. Cómo nos ha bendecido, porque a lo largo de la carta de Efesios vamos a ver, hermanos, que los cristianos hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿sí? Y que por lo tanto pues debemos seguir andando en la voluntad de Dios, que es agradable o perfecta. Ahora, la carta tiene o manifiesta
muchos asuntos doctrinales, ¿sí? Pero importante, hermanos, que se va a tocar asuntos doctrinales muy prácticos, muy pasados a la práctica, pero también temas doctrinales de la no división, de la importancia de no dividirse, ¿sí? Y nos va a mostrar, hermanos, otro punto importante, el gran misterio de Dios para con nosotros los gentiles. Así que, hermanos, espero que usted se pueda unir a estas transmisiones importantes que estamos haciendo cada miércoles e iniciando con esta maravillosa carta. La carta, hermanos, fue escrita, como les decía, entre el año 61 y 62, cuando el apóstol Pablo estuvo en la cárcel en Roma, y fue escrita en la ciudad, obviamente, de Roma, mientras Pablo estuvo preso. Este es un abrebocas nomás, este es un panorama general de lo que es la carta de Efesios. Tal vez como tarea podemos, hermanos, tener es que lea toda la carta de Efesios. Léala hoy, léala mañana o léala durante estos días hasta que llegue el otro miércoles, cuando ya iniciemos capítulo por capítulo y vayamos extrayendo todas sus enseñanzas, vamos sacándole el jugo, que esa es la idea, hermanos, exprimir cada pasaje y sacarle el mayor provecho. Obviamente, todo eso es para el crecimiento espiritual de nuestra vida, porque eso es lo que desea Dios, hermano, que nosotros crezcamos a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Así que, hermanos, espero que usted y yo estemos fortalecidos en el Señor y podamos seguir aprendiendo del mensaje de la palabra de Dios.